En esta exposición vamos a hacer un balance y una reflexión sobre el balance de temas cruciales que habríamos tocado en esta relación entre teoría y praxis, para decirlo en términos clásicos o antiguos o de la modernidad, pero que desde la perspectiva de la macrohistoria tendríamos que decir y nombrar de otra manera, porque se trata de civilizaciones, de ámbitos y composiciones de la civilización, de arqueologías, genealogías, estéticas, arquitecturas y filosofías relativas a la cultura y la civilización, en contextos determinados y en momentos determinados, en espesores de coyunturas determinadas, en singularidades específicas. Pero no nos interesa en este momento, digamos, buscar, digamos, la conceptualización más adecuada en la actualidad para referirnos a esos temas. Lo que nos interesa es el tema mismo, es decir, es el sentido mismo del tema, el sentido mismo de la problemática, que es muy distinto a hablar del sentido del ser, como hablaba Heidegger. Aquí estamos hablando de los significados, de esa relación entre interpretación y praxis, interpretación y realidad efectiva, la incidencia de las interpretaciones en la realidad efectiva, la incidencia de la realidad efectiva también en las interpretaciones, porque de alguna manera en la medida que no se adecúan, no se modifican, no se desenvuelven, es decir, quedan como anacrónicas. Y hemos hablado mucho también de los anacronismos, y parece que lo que se da sobre todo en ciencias sociales y humanas y en la filosofía, son anacronismos. Obviamente la religión por nosotros es tomada como un anacronismo. Y obviamente en ámbitos de la civilización, desde la perspectiva de la macrohistoria, los anacronismos forman parte de las composiciones barrocas de las civilizaciones. Pero aquí nos interesa discutir qué sentido tiene, por ejemplo, discutir, legitimar una verdad. Obviamente una verdad interpretativa, que puede ser filosófica, puede ser ideológica, también puede ser científica. Bueno, la mejor situación es la de las ciencias. Sin embargo, las ciencias también viven y sufren su propia historia y por lo tanto sufren y viven sus propias rupturas epistemológicas, como decía Kuhn. Entonces, aquí lo que nos interesa es qué sentido tiene tener la verdad cuando, digamos, esa verdad no incide en la realidad. Nosotros habíamos dicho al respecto lo siguiente: no es suficiente tener la razón, no es suficiente tener de la justicia, es decir, ser justos, tener una demanda justa. No es suficiente tener, digamos, la argumentación ética, porque en la realidad efectiva se resuelven por la correlación de fuerzas. Eso habíamos dicho. Entonces, ¿qué sentido tiene tener la verdad? A no ser que sea una verdad para interpelar, no la realidad, porque ¿qué sentido tiene que la verdad interpele la realidad? Sería una especie de verdad más verdadera, sino un tipo de interpretación de la realidad. O sea, si la realidad funciona de otra manera, la verdad sencillamente es una interpretación relativa. Lo que interesa aquí es una interpretación adecuada y compleja, suficientemente adecuada y actualizada, correspondiente a las dinámicas de la realidad, que puede incidir en la realidad misma de manera efectiva. Eso es lo que interesa.
Entonces, el debate sobre las interpretaciones tiene sentido en la medida que se está discutiendo las interpretaciones más adecuadas en relación a la realidad efectiva. Ahí sí, digamos, tiene sentido esta discusión. Lo demás son pretensiones, como decía Jürgen Habermas, son pretensiones de verdad, es decir, en su teoría de la acción comunicativa, digamos, él planteaba de que se trata de pretensiones de verdad, es decir, que no es otra cosa que pretensiones de legitimidad, y que no son otra cosa que las pretensiones ideológicas. Pero aquí no interesa lograr la legitimidad, por lo menos comunicativa, fuera de la legitimidad jurídico-política o la legitimidad política que logran a través de determinadas funciones, el uso de determinados medios, sobre todo de comunicación y propaganda, los gobiernos y la casta política. Lo que aquí interesa es ir más allá precisamente de esa legitimidad. Lo que interesa aquí es la correspondencia, interpretación y realidad. Algo parecido a lo que decía Tarski, la verdad es la correspondencia entre hipótesis y realidad. Algo que es interesante. Entonces, lo que aquí interesa precisamente es esa relación complementaria, enriquecedora, no necesariamente dialéctica, sino más bien compleja, entre la narrativa teórica, por así decirlo, y la prenarrativa fáctica. En este caso, las prenarrativas fácticas sociales, de las prácticas sociales, pero también de las dinámicas mismas de los distintos contextos y composiciones de la realidad efectiva. Eso es lo que interesa. Entonces, en ese sentido, vale la pena volver, digamos, a esta discusión. Entonces, ¿qué tenemos? Si hacemos un balance de lo que hemos expuesto en relación a lo que hemos debatido, hemos discutido, hemos interpelado, en relación a lo que hemos hecho, la crítica, hemos dispuesto la crítica tal como la entendemos, si ustedes quieren de un modo kantiano, poner las condiciones de posibilidad misma de la enunciación. Es decir, la crítica es poner lo que se dice, lo que se piensa, lo que se reflexiona y lo que se hace en las condiciones de posibilidad y en relación a las condiciones de posibilidad contrastar. Entonces, ese es el tema. Si ese es el tema, ¿cuál es el balance? Bueno, el balance es de que en la contemporaneidad, y sobre todo en la actualidad de la contemporaneidad, en su momento, en un momento de crisis, que hemos dicho que es una crisis múltiple del Estado-Nación, que es una crisis múltiple de la civilización moderna, pero también es una crisis en el contexto planetario, una crisis ecológica. En ese contexto, lo que llama la atención son los anacronismos. Creo que la palabra más adecuada, el término más adecuado, lo que ocurre para denominar ese rezago de los comportamientos y las conductas sociales, es el anacronismo. Son anacrónicos los comportamientos, las composiciones de los comportamientos, los esquemas de conducta sociales, porque se niegan, digamos, a reconocer la magnitud de la amenaza de la crisis ecológica y la magnitud de la crisis civilizatoria, y se comportan como si nada estuviera ocurriendo, como si, digamos, la crisis fuera colateral. Es decir, eso no es tomar conciencia de la agudeza de la problemática, de la intensidad y extensidad de la problemática de la que estamos hablando. Y eso quiere decir una cosa muy simple, no se tiene instinto de sobrevivencia. Entonces, eso es lo que llama la atención, es decir, este anacronismo, o estos anacronismos de los que estamos hablando forman parte de un comportamiento suicida de parte de las sociedades humanas.
Entonces, ¿qué se llama? Se pierde mucho tiempo en esos debates, para empezar por lo más bajo, lo más pedestre, por las diatribas, denunciaciones miserables de quién tiene las verdades más restringidas, más mezquinas, y yendo más hacia arriba, por así decirlo, en términos de un imaginario vertical o de una imagen vertical, es decir, se pierde mucho tiempo en una discusión sobre la verdad ideológica, es decir, cuál es el proyecto de sociedad más adecuado. Lo que más se ha conocido en el debate del siglo XX es entre liberalismo y socialismo. Lo que, digamos, se llega a conocer en la actualidad es ese debate bastante desordenado y bastante pobre en comparación con lo que ocurrió en el siglo XX, ese debate entre neopopulismos y neoliberalismos, que es muy mezclado, muy confundido y con muy poca narrativa, es decir, con una pobre narrativa. Es decir, se pierde mucho tiempo en esos debates sobre la verdad. Y si se llega a cuestiones teóricas, también se sigue perdiendo el tiempo, es decir, se han formado intelectualidades corporativas que se enfrentan en bloque a sus verdades, que son verdades del siglo XX, son verdades que no dejan de ser ideológicas, aunque, digamos, tengan una elaboración más teórica, más académica, pero siguen pensando en bloque quién tiene la verdad y por lo tanto se siguen confrontando como enemigos. Y como dijimos en complementariedades disyuntivas, en realidad los enemigos se complementan, se necesitan. Son enemigos que en el fondo, digamos, se requieren a sí mismos para preservar su condición de poder y de dominación, y también de dominación discursiva. Entonces, en ese sentido hay una pérdida de tiempo espantosa, una inactualidad, una inadecuación de lo que está ocurriendo, de la amenaza, de la crisis múltiple civilizatoria y de la crisis múltiple ecológica, y obviamente de la crisis múltiple política, entre ellas la crisis múltiple de la casta política y la crisis múltiple del Estado-Nación y del orden mundial. Entonces se pierde demasiado tiempo en eso. Y al perder demasiado tiempo en eso, estamos ante precisamente ya exacerbados y delirantes comportamientos suicidas que ya han definido una especie de clausura. Es decir, son esos taponamientos que se ponen a los caballos cocheros. ¿Sí? No ven nada más que su propia visión, sus propios objetivos que son extremadamente limitados. Entonces, estamos en una crisis de conocimiento, crisis de los saberes, crisis de la intelectualidad. Por eso hablamos de crisis múltiple. Y cada aspecto de la crisis, cada lugar de la crisis tiene su propia singularidad y obviamente hay que hacer un análisis de su propia composición, por ejemplo, de la crisis de los intelectuales y de la intelectualidad. Entonces, todo este balance nos muestra que se pierde demasiado tiempo. En términos pedestres diríamos que se pierde demasiado tiempo en macanas. Claro que esto está dicho demasiado rudo, pero ilustra además muy bien lo que queremos decir. Entonces, la primera cosa es que se pierde tiempo, que hay una inadecuación, que hay un anacronismo tremendamente peligroso, que hay comportamientos y conductas esquemáticas que nos conducen al suicidio social y ecológico, al ecocidio. Y por otra parte, de que debemos dar cuenta de por qué se da esto, por qué se da este fenómeno. ¿Qué tiene que ver este fenómeno de esta obsesión por la verdad, que es una obsesión religiosa de las religiones monoteístas, como lo hemos dicho varias veces? ¿Qué tiene que ver todo esto con la misma
historia o genealogía de las civilizaciones. Y nosotros en una de las exposiciones dijimos que tiene que ver con una obsesión de las civilizaciones euroasiáticas por la inmunización, que ha llevado precisamente a una especie de clausura, de encaracolamiento, de individuación, de aislamiento, de defensa, respecto no solamente del mundo, sino del propio planeta. Y esta inmunización ha llevado a las sociedades a empezar a concebir al planeta, a sus entornos, como amenazas, que es algo que hay que domesticar, colonizar. Yo creo que es la relación entre civilizaciones colonizadoras respecto al planeta tiene mucho que ver con esta inmanencia de esta premisa primordial de la inmunización, que en definitiva nos lleva a la larga, sobre todo cuando ya llegamos a la civilización moderna, al suicidio ecológico, al ecocidio. Y nosotros hablamos para contrastar, obviamente de una manera muy esquemática y abstracta, pero para ilustrar de otra premisa, suponiendo otras civilizaciones, otras premisas primordiales, fundamentales, civilizatorias, que habrían desenvuelto su civilización, su apertura civilizatoria, a partir de lo contrario a la inmunización, la comunis, la comunidad, es decir, la exposición, más que el conjunto comunitario, que es una de las acepciones, pero la acepción latina antigua tiene que ver con la exposición misma del cuerpo, la apertura. Y nosotros dijimos en una de nuestras exposiciones la exploración, es decir, la conexión, la empatía misma con los entornos y el planeta. Entonces, estas civilizaciones se habrían dado, pero habrían sido conculcadas, truncadas por la conquista y la colonización, por las oleadas de conquista y las oleadas de colonización en pleno comienzo planetario mundial de la civilización moderna del sistema mundo capitalista. Entonces hay la confrontación, si ustedes quieren, para decirlo en términos muy anecdóticos e ilustrativos y esquemáticos, entre una premisa primordial civilizatoria de la inmunis y la otra premisa civilizatoria de la comunis. Y que a pesar de la conquista y la colonización, a pesar de que el sistema mundo capitalista se asienta sobre el substrato de la colonización y de la violencia de las economías políticas generalizadas, no vamos a detenernos en esto, ¿no? A pesar de eso, la otra premisa es perviviente y resistentes. Es decir, hay resistencias culturales que van a dar una especie de barroco civilizatorio. Pero también dijimos que estas resistencias se habrían dado en los otros continentes, en el continente euroasiático. No solamente en el continente de Abya Yala, que se llamó después de la conquista América, y en el África, sino que esta apertura, esta premisa de la comunis también se habría dado, digamos, en la arqueología y en la genealogía de las civilizaciones euroasiáticas, y que también tendríamos que esperar resistencias que se dan en una suerte de otro tipo de barroquismos civilizatorios y culturales. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque la acumulación de resistencias, el hecho de que existan resistencias, que se dan múltiples resistencias, quiere decir que hay contrapoderes, que hay contragenealogías, que se está mostrando la potencia social creativa, la posibilidad de salir de la crisis múltiple civilizatoria y la crisis ecológica, y la posibilidad de aperturar otra civilización, otros horizontes civilizatorios que precisamente
vuelvan a desenvolver y desplegar esta primordialidad de la premisa de la comunis. Ahora bien, hemos dicho también que no se trata de entender de que son la immunis y la comunis son completamente contrapuestas, y tampoco hay que entender estas contraposiciones como contradicciones que podrían resolverse en una síntesis dialéctica. No dijimos eso, porque estamos más cerca de la dialéctica disyuntiva de Deleuze que de otra cosa. Y obviamente, más allá de la dialéctica disyuntiva de Deleuze, estamos en el pensamiento complejo, que asume precisamente la complejidad, las dinámicas de la complejidad, la integralidad dinámica de la complejidad como, digamos, perspectiva apropiada. Y en ese sentido, creemos que es posible, digamos, una conjunción para seguir con el esquema de la immunis y la comunis, una conjunción aperturante que dé posibilidades a la potencia creativa de las sociedades. Y en ese sentido, nuestra certeza se basa en la pervivencia de las resistencias, múltiples, proliferantes, profusas en todas partes, y con la posibilidad también de integrarlas en una especie de asociación o confederación, si ustedes quieren, de pueblos autónomos, de autogobiernos que sean capaces de lograr consensos y obviamente de articular a las sociedades a los ciclos vitales planetarios. Entonces, en ese sentido, digamos, la otra conclusión tiene que ver no solamente con los anacronismos persistentes, con todas sus consecuencias que hemos mencionado, sino con las posibilidades de apertura, de invención vital. Y en ese sentido tendríamos una visión más bien optimista frente, digamos, a la interpelación que se basa en una especie de descripción de situación pesimista. Entonces, aquí, en esta parte, en la parte de las conclusiones, deberíamos decir lo siguiente respecto a lo que hemos mencionado al inicio, repitiendo obviamente lo que habíamos dicho en otras exposiciones. Las teorías son linternas para alumbrar en la oscuridad. Cuando, digamos, no sirven o no son suficientes, es importante cambiar de linternas. Por lo tanto, son instrumentos de interpretación, y los instrumentos de interpretación son instrumentos de sobrevivencia. Y de lo que se trata precisamente es de no perder la capacidad de construir instrumentos cada vez más adecuados, más útiles, con mayor incidencia para precisamente mejorar nuestra conexión vital con el planeta y la existencia, porque de eso se trata. Es decir, la perspectiva de la sobrevivencia humana tiene que ver con eso. Entonces, de lo que se trata aquí es de entender que las interpretaciones son útiles en la medida que no terminan siendo ideologías, para decirlo de manera simple. No se clausuran a sí mismas, no se convierten en dogmas ni ortodoxias, y menos en religiones, y no solamente en religiones antiguas, sino en religiones actualidades en la modernidad, que son las ideologías. Y por lo tanto, de lo que se trata precisamente es de mantener la apertura de la potencia social abierta. Entonces, de lo que se trata precisamente es de haber descrito que estamos en una crisis de las interpretaciones, en una crisis de los saberes, que se reflejan de manera patética en la dominación de los medios de comunicación y en sus verdades triviales, es decir, en ese dominio y hegemonía del sistema mundo de la cultura de la banalidad. Entonces, frente a eso es indispensable liberar la potencia social, la potencia humana, creativa, la potencia de los humanos,
en su sentido singular, en su sentido colectivo, en su sentido de asociaciones, etcétera, y en su sentido de conexiones y su capacidad reflexiva, porque de eso se trata, de tener una capacidad reflexiva que hemos llamado en otras exposiciones uso crítico de la razón, pero no es suficiente, porque el uso crítico de la razón concreta, no de la razón abstracta, de la razón como potencia y no de la razón como instrumento, como instrumentalidad, como la racionalidad instrumental de la modernidad, sino una razón artística, creativa. En la medida que nosotros avanzamos en ese sentido, entonces estamos muy cerca de, digamos, de buscar y de encontrar salidas y soluciones a la crisis múltiple ecológica, crisis múltiple de la civilización moderna, crisis múltiple política, crisis múltiple de las sociedades humanas en la contemporaneidad. Aquí nosotros dejaríamos nuestra exposición en espera, como decimos siempre al terminar, de su secuencia y su continuidad.